Vamos por el primero, intoxicación aguda por paraquat. Como hemos hecho desde ayer, veremos un poquito de la historia que nos va a ayudar justamente a entender los herbicidas, justamente, dentro dice el paraquat y el diquat. Fueron los dos que se descubrieron o que se inventaron justamente en ese entendido. Son herbicidas en contacto no selectivo, sólidos, insípidos e inodoros. Ahí tienen algo interesante que ayer les decía. El organofosforado como tal tiene un olor tan penetrante, les decía, de que es difícil que tú hagas que alguien tome así por así. Pero este no tiene olor, pero algo bueno que le han puesto es que te quema. Entonces tampoco es tan fácil tomarlo. Actúa sobre las hojas de las plantas verdes. El paraquat de forma líquida se utiliza en el control de malezas y en la regulación del crecimiento vegetal, mientras que el diquat es un herbicida acuático. Pertenecen al grupo de los piperidilos, su nombre químico es 1,1-dimetil 4,4-piperidilo dicloruro. Fue sintetizado en 1882 por Weidel y Rosso, pero sus propiedades como herbicida se conocieron solo hasta 1956. El principio activo fue introducido en los mercados mundiales en 1962 con el nombre de marca Gramoxone. Entonces, en realidad, sería intoxicación por paraquat, que Gramoxone es la marca comercial. Presentación en solución acuosa al 20 o 40%. Desde entonces se encuentra al alcance de los agricultores más de 40 años, convirtiéndose en el segundo agroquímico más vendido en el mundo. Las primeras muertes por intoxicación por paraquat datan de 1964. Las cifras de casos fluctúan entre 2.000 en Japón y Taiwán hasta 0 en pacientes como Suecia, donde está prohibido su uso. Estados Unidos representa el 4,9% de las intoxicaciones por herbicidas, con una mortalidad aproximada del 54%. En países asiáticos tiene una mortalidad entre el 71 al 80% porque se usa bastante. En Colombia no hay estadísticas globales de muertes causadas por paraquat, y acá se los puse un poquito de la estadística cochabambina. Justamente cuando estábamos a cargo del Hospital Clínico Viedma, el número de muertes mensuales por paraquat, y esto quiero que me entiendan, antes de la pandemia, yo les estoy hablando más o menos entre el 14 y el 17, era de 20 casos por año digo, por mes. Pero bajó bastante. No, no quiero que me malentiendan y crean, no, entonces ya nadie se intoxica por paraquat. No, sería falso. Solo que en ese entonces, lo estoy hablando pues entre el 2014, 15, no había pues internistas en los segundos niveles. Entonces, ¿qué pasaba? Todo paciente que llegaba a primero o segundo nivel de la parte periférica de Cochabamba, llegaba primero ahí y tenía que ser referido al Viedma. Entonces toditos llegaban al Viedma. Hoy en día ya no. Hoy en día, solo, como hay internistas en todos estos hospitales pequeños, entonces solo llegan los complicados, pero mucho ojo. Si habláramos de trauma, todos los críticos llegarían al Viedma, ¿no? Trauma, sea al tercer nivel, ¿no? Todos los referiríamos al Viedma. Pero en paraquat no. Miren que aunque suene antiético hablarlo, desde el 2016-17, por un consenso, puede decir, un protocolo, pseudo protocolo que se aprobó acá en Bolivia. Entonces, cuando el paciente está intoxicado por Gramoxone y por este hecho que no hay tantas camas en terapia intermedia ni en terapia intensiva, entonces se decidió de que no afectaría, si no afecta, digamos, en su pronos, su evolución del paciente, el que se quede o no se quede en ese segundo nivel, entonces no se lo trae. Nos llaman, ¿no? Entonces el médico le contestará y dirá, ¿cómo está? ¿Cuánto ha tomado? Y si nos dice que ha tomado más de lo que sabemos que va a vivir, entonces no va a afectar la conclusión, por decirlo así, la muerte del paciente, el que venga o no venga. Sé que suena duro decirlo, o inclusive antiético decirlo, pero así lo manejan. Eso ya no puedo decir por qué lo manejan así, pero así se maneja, porque quieranlo o no, no podría hacerse nada si se ha tomado en demasía, como vamos a ir viendo en este. La toxicocinética. La mayoría de las intoxicaciones son por ingestión del tóxico. La absorción por vía oral es baja, menos del 5% de dosis administrada. Alcanza las concentraciones máximas a las 2 horas post-ingesta tras una rápida absorción de intestino delgado. 1 a 6 horas por mecanismos de transporte activo, menos del 30% del total ingerido. Los alimentos disminuyen la absorción
el intestino delgado significativamente. La absorción cutánea es limitada, excepto cuando existe exposición a soluciones altamente concentradas de paraquat o existe abrasiones, lesiones. También se han reportado casos de absorción por mucosa vaginal y respiratoria. Volumen de distribución aparente de 1.2 a 1.6 litros por kilogramo. La vida media de eliminación, aquí también es algo que quiero que se den cuenta. La vida media de eliminación viene a ser de 84 horas. Se desconoce su porcentaje de unión a proteínas plasmáticas y no sufre procesos del metabolismo. La cinética del paraquat es tipo tricompartimental. Aquí está lo más importante que quiero que entiendan. Cuando ingresa el paraquat, ya, me lo tomo por decirlo así, se va a absorber. Como han visto, si no le hacemos nada y pasa al duodeno, peor, todo ya se absorbe. Pero cuando se empiece a absorber poco a poco en el estómago, va a pasar al plasma. Del plasma va a pasar, pues se dice tricompartimental, a 3 lugares: corazón, hígado y riñón, para luego acumularse en los pulmones, ¿ya? Y quedarse en los neumocitos tipo 1, tipo 2 y células de plasma. Las concentraciones pulmonares de paraquat son 6 a 10 veces mayores que las encontradas en el plasma, y el compuesto es retenido ahí. Cuando las concentraciones sanguíneas empiezan a disminuir, es que este se va a poderlo de una manera decirlo, se va a concentrar más. Es la toxicocinética. El paraquat es captado selectivamente y concentrado en las células alveolares pulmonares a través del receptor de poliaminas. Se alcanza buenas concentraciones en riñones, hígado y músculo. La eliminación se da principalmente por el riñón. Esto es un dato bien importante. Y que si lo usamos, miren, más del 90% se puede eliminar. Pero tenemos que hacerlo súper rápido, miren, las primeras 12 a 24 horas, por mecanismos de filtración glomerular y secreción tubular. Al causar también necrosis tubular en algunos casos, usualmente tras las primeras 24 horas, puede incrementar su vida media de eliminación por sí mismo. Aún sin falla renal, puede ser detectado en plasma hasta 26 días después de la ingesta, lo que sugiere que los tejidos musculares actúan como un depósito de eliminación. Y aquí miren algo que contraría con lo que hemos visto ayer, el órgano fosforoso donde se quedaba en la grasa, ¿no? El gramoxone o el paraquat, si quieren, se queda en el músculo. Hablando de dosis, se dice que menos de 20 miligramos kilogramo peso, o sea, menos de 7 ml, te genera síntomas gastrointestinales, alteraciones respiratorias, alteraciones renales, alteraciones hepáticas. De 7 a 15 ml, insuficiencia respiratoria, fibrosis pulmonar, falla renal. Más de 15 ml, mortal. Pero ¿a qué equipara eso? ¿A qué estamos hablando de esto? Para que me entiendan mejor. Menos de 7 ml es una tapita. Todos toman gaseosas, ¿no? O inclusive agua. Esas tapas, literalmente. Entonces decía, esas tapas de plástico que vienen de la Coca-Cola, si quieren, o del agua, lo que quieran, eso equivale más o menos entre 5 a 6 ml. Al ras es 6 ml. ¿Ya? Si quieren pueden jugarse con eso, van a ver. Cuando uno se toma una tapita, te pasa esto de aquí. Cuando uno se toma 2 tapitas, te pasa esto de aquí. Cuando uno se toma más de 2 tapas, te pasa lo de ahí abajo. O sea que te vas a morir literalmente. Entonces, partamos de toda esa idea y diremos qué cosa. De que todo tendrá importancia en función a cuánto has tomado. Pues a veces yo también cuando tenía esos pacientes, a lo menos eso lo van a ver más en el campo, ¿no? Donde hay más, en la parte del trópico, donde hay más herbicidas. Entonces, te dice que ha tomado una taza entera, ¿le creerían? No, pues ni por si acaso, nadie en su sano juicio podría, porque te quema. Tiene un poder de como si fuera un ácido, de que te genera quemaduras de tercer grado en la boca, en labios y todo. No vas a poder tomar tanto, por obviedad. Entonces, lo más seguro que has tomado 1 o 2 tapas, o sea, te habrá servido todo el vaso, pero porque no tiene olor, pero no te lo has tomado todo. Pero para poder hacer la referencia y demás, tenemos que casi estar seguros cuánto más o menos habrá tomado. Esa es la idea. Ahora, con todo esto vamos a hacer esto. Imaginemos que has tomado 1 o 2 tapitas, o sea que es salvable. Se toma, el gramoxone entra. ¿Qué es lo malo del estómago que les dije ayer? Que tiene pliegues, entonces el tóxico se va a quedar en todo lado.
ahí estamos, bien. Vamos a poner 0. De aquí se va a empezar a absorber, ¿no? Porque es bien vascularizado el estómago. Va a pasar al plasma. Del plasma, ¿qué va a pasar con este gramoxón? Va a ir a la parte tricompartimental, o sea, al corazón, al hígado, pero la mayoría se va a ir a ¿dónde? Al riñón. ¿No ven? Sí, estamos bien. Va a causar lesiones directas en los tres. ¿Ya? Lesión, lesión y lesión. Generando obviamente una insuficiencia hepática, una insuficiencia renal y una insuficiencia cardíaca. O sea, ya está el paciente predispuesto a esto por la lesión directa, porque va la lesión tricompartimental, ¿no? Ahora, ahí tenemos eso. Aquí hay 3 lesiones con una lesión. Aparte, como les he dicho que tiene ese poder como fuera ácido que quemarte, ya ha generado lesión ¿dónde? En el estómago. Y más de las veces ha generado esta perforación de esófago o del estómago mismo. Imagínense un viejito que tiene gastritis atrófica, ¿no? Ya, pero quedemos hasta acá. Hasta acá estaba todo perfecto. ¿Qué hace el paraquat? El paraquat, se puede poner con una P, U, ingresa a nuestro cuerpo. ¿Ya? Genera la lesión directa. Cuando se va absorbiendo se va a ir a los 3 compartimentos. Ahí estamos bien. ¿Qué más va a hacer? El paraquat como tal empieza a generar estos daños y solito, sin que tú le toques, sin que le hagas nada, solito se va a inactivar. ¿Y cómo pasa esto de la inactivación? Porque se va a reducir a sí mismo. Se reduce. ¿Recuerdan que hay un sistema de reducción-oxidación? Aquí se reduce el paraquat. Entonces, ¿cuántos daños tenemos? 1. Digamos como 2 estos daños ahí. Y aparte de eso, en este trajín de reducirse, va a alterar a quién? Al NADP y al NADPH, que si se acuerdan, son parte también de del Krebs y demás, ¿no? El NADP y la formación del NADPH. ¿Qué va a pasar cuando altera esto? Lo anula. Al anular esto, ¿qué es lo que va a causar justamente? Es de que me sobre hidrogeniones. Voy a tener hidrogeniones aumentados. Miren, aquí estamos 2. Tercera cosa que va a hacer. Aumento de hidrogeniones, o sea, aumento de acidosis o acidemia. Y esto va a generar lesión por sí sola. Ahí estamos, perfectos. ¿Qué otra cosa más hará? Por todas estas destrucciones que ha generado, aquí lo voy a colocar como 4, va a generar superóxidos, que también van a empezar a dañar parte mitocondrial y celular. Superóxido. ¿Ya? Hasta ahí todo es el daño. Pero como les he dicho, se va a inactivar, porque se reduce, se inactiva. Solito ya no va a tener acción. Va a durar horas. Según muchos autores que han hecho experimentos, dura horas. De 3, 4, 5 horas máximo, dicen muchos, pero se inactiva. Ahí está lo bueno. Pues el paciente, cuando después de tomar, te va a llegar a la guardia y parece descompensado, pero van a ver que poco a poco, como que ya no está tan mal. Y tú dices, qué bien, está mejorando. No está mejorando, un falso engaño. ¿Por qué? Porque se inactiva. Pero aquí quiero decirles algo interesante que hasta el día de hoy no se ha logrado saber el por qué. Pareciera que el paraquat es como una bacteria o un virus, si se dan cuenta, lo digo por de broma, no es una molécula, pero pareciera que tuviera vida propia. ¿Por qué? Cuando se da cuenta que está inactivado, que no está sirviendo, va a ir en busca de un lugar donde pueda hacer la inversa, se pueda oxidar y de esa manera volver a ser activo. ¿Dónde creen que se va a ir? Se va a ir a los pulmones, donde él sabe que hay más oxígeno, ¿ya? Aquí va a empezar a lesionar a ¿quiénes? A los neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2 y a las células claras.
Al hacer esto, ¿qué creen que va a generar? Va a generar una lesión directa de los alveolos. Y esta lesión directa, se va a pasar igual unas horas, va a empezar a lesionar alveolos, 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 todo el pulmón se va a estar dañando, ¿ya? Y se vuelve a inactivar por obviedad, ¿no? Se va a inactivar otra vez. Ya está inactivado. Pero como está dentro de los pulmones, se va a volver a activar. Peor va a ser si nosotros lo vemos que está desaturando, que es obvio que va a desaturar. ¿Por qué? Porque los alveolos se están lesionando. Obviamente va a caer la oxigenación, ¿no? La saturación de oxígeno. Y tú ese rato vienes como Salvador y le pones una mascarilla de oxígeno. Le vas a dar más oxígeno a ese paraquat que está aquí, que se ha inactivado, lo vas a volver a activar y vas a causar más lesión. Es por eso de que el darle oxígeno a los pacientes, quien lo ha matado somos nosotros. ¿Por qué? Porque no hemos entendido de que no deberíamos haberle dado nada de oxígeno. Pero algunos de ustedes me dirán, pero entonces, ¿cómo lo trato? Más o menos a la idea del COVID, ¿se acuerdan? En el COVID, ¿se acuerdan? Cuando les di emergencias respiratorias, era la misma idea. Pues. Nadie se daba cuenta de que sí necesito oxígeno, pero si me lo dabas a tanta presión, lesionabas todo. Entonces, ¿qué necesitábamos? Entender de que hay otras vías alternas para dar oxígeno. Y también entender esto, de que acá se va un mínimo porcentaje, se dice que es el 1% que se va a ir al corazón, pues no nos daña tan rápido. 10% se va a ir al hígado, pero 90% se va a ir a los riñones. Entonces acá hay que jugárnoslas. ¿Se acuerdan que se puede eliminar entre las 12 a 24 horas? Pero aquí tienes que jugártela con el riñón, tienes que hacer que se elimine lo antes posible. Aprovechar esas 4 o 5 horas donde ya ha sido su accionar y se ha inactivado. Cuando está inactivo hay que eliminarlo, ¿se dan cuenta? ¿Por qué? Porque si no eres cauto con eso, no te estás dando cuenta, te estás engañando a ti mismo diciéndote, no, ya está bien el paciente, ese paraquat inactivado se va a volver a activar y ahí estamos perdidos. Ahí ya para qué, ¿qué más le harían? Ya no puedo ni darle oxígeno porque lo voy a aguantar yo. Pues vean que es fácil de entender su fisiopatología de la destrucción del paraquat si es que toman en cuenta esos datos que les he dado y que los he resumido justamente. Y bueno, dentro de esa fisiopatología entonces les decía el daño estructural de mitocondria, que hemos hablado todo esto, ¿no? Del NADP, NADPH, los radicales libres que se van a soltar, todo esto entra dentro de este marco de que se está destruyendo todo, ¿no? Se está destruyendo por el daño directo, creación de superóxido. Y esto es lo que quería mostrarles. Miren que cuando el alveolo está bien, está perfecto, mira así delgadito se ve y puede dar paso al paso de gases. Pero cuando se va dañando por el paraquat, miren cuán grueso va a quedar. No va a pasar oxígeno. Y es como una viveza del paraquat porque el oxígeno se le va a quedar para sí mismo, para que él mismo viva más tiempo, para que esté activo más tiempo. Ya no está pasando a tu cuerpo. Entonces no crean que le doy más oxígeno porque está desaturando y va a vivir el paciente. No va a saturar más ese paciente, aunque le intubes. Y lo peor que va a hacer es que lo intubes, porque obviamente le estás dando oxígeno al 100%. Entonces lo que primero va a pasar es en la alteración de neumocitos tipo 2, donde va a haber una disminución del surfactante, una alteración mecánica ventilatoria, disminución de la función pulmonar, alteración en la ventilación perfusión, producción de edema pulmonar, alteración de presiones intersticiales y perivasculares, aumento de la susceptibilidad a infecciones y obviamente a su ingreso el paraquat por donde está ingresando, como tiene ese poder corrosivo, va a generar quemaduras y lesiones y sangrado, como acá, ¿no? Que dice que puede lesionar, tiene que generar epistaxis, ulceraciones, sangrado. Acá miren que ha caído y ha entrado por la piel, miren qué tipo de quemaduras se está generando. Aquí de igual manera, aquí es lo más clásico que quiero que vean. Cuando uno toma paraquat gramosone, te vas a dar cuenta porque ese paciente, aunque esté alcoholizado y demás, va a venir así, quemadura.
versus un órgano fosforado, que como decía, el olor es tan penetrante de que te vas a dar cuenta también. Y no va a tener quemaduras. El órgano fosforado no genera quemaduras, pero el paraquat. Y además, y a la par, les decía, puede generar vómitos, ardor retroesternal, epigástrico, abdominal, puede perforar el esófago, disfagia, cialorrea, hemorragias del tubo digestivo, a veces perforación y pancreatitis que provoca dolor abdominal. Y esto es todo lo que hemos resumido hace rato en la imagen, ¿no? Todos los daños que va a ir generando en cada uno de los órganos que va a alterar. Hasta una fase en la cual miren que puede durar días, ahí, donde sigue lesionando el pulmón y sigue lesionando. Pero esto, ¿en quiénes será? Se supone que el gramoxone, todos han debido ver que es deleterio, tiene mortalidad. Será en pacientes en los cuales justamente no han tomado más de una tapita. O sea, los que han tomado una tapa, literalmente menos de 7 ml, son salvables. Van a tener destrucción pulmonar, pero son salvables. Los que han tomado hasta 2 tapas, nos va a costar sacarlos, pero son salvables. Más de 2 tapas, no les digo que no sean salvables, casi imposible, pero... o complicado, pero no imposible, ¿no? Pero podrían salir, podrían. Pero sí, si me preguntan cuántos saldrían, es mínimo el porcentaje que van a lograr sacarlos de esos pacientes que han tomado más de 3 tapas de paraquat. Entonces no es tan fácil. Por el daño estructural, miren ese pulmón cómo se va a ir quedando totalmente destruido. Entonces, ¿qué vas a rescatar? Y lo peor es que no le puedes dar algo para esto. ¿Por qué? Porque también el pulmón se está destruyendo porque no le está llegando oxígeno mismo a sus propias células. ¿Y por dónde le va a llegar? Entonces hay vías alternas que les dije, ¿se acuerdan cuando llevamos COVID? No les voy a negar que la locura del alemán que dijo del cloruro del dióxido de cloro no está mal, pero hay que mejorarlo. La ozonoterapia, les dije alguna vez, también por vía venosa, o sea, todo se puede hacer, ¿no? Pero hay que ver. Pero lo más fácil sería mantenernos con lo que sabemos, no darle oxígeno, darle a antiinflamatorios como un MAR y demás, que les voy a dar todo eso al final. Y a la par de eso, hemodializarlos si se puede. Porque voy a filtrarlo súper rápido. Y podríamos generar eso. No tengo hemodiálisis, perfecto, yo les pongo a los pacientes vía central y les inicio diuréticos. Quiero que lo orinen lo más rápido posible. Hay formas de ese paso. Entonces el diagnóstico obviamente va a ser el antecedente de la ingesta. Un examen físico, van a ver justamente ustedes que en el examen físico se va a denotar en la boca, en los labios. Hay pruebas rápidas, pero por caso no hay aquí, tampoco hay la determinación cuantitativa acá en Chabamba. Una vez llegó a un laboratorio privado, pero no lo volví a ver. No hay, más que nada es la clínica, ¿ya? Que van a traer inclusive el plazo. Ahora estos pacientes, quiero que se den cuenta ustedes, el gramoxone como tal genera quemadura porque es corrosivo. ¿Nos convendrá dejarle NPO en el sentido de que quiero que el estómago esté vacío? No. Fluidos, obviamente sí le vamos a dar fluidos, me refiero a soluciones. Acetilcisteína, colchicina, propanolol se han usado bastante, especialmente como medida antiinflamatoria, la hidrocortisona, también para evitar el daño hepático, renal, gastrointestinal, respiratorio. La reanimación inicial es como la sabemos, pero sin oxígeno. Y a eso hay que sumarle esto que quería decirles. La descontaminación gastrointestinal. El carbono activado debe administrarse lo antes posible en pacientes que se presentan dentro de aproximadamente 2 horas de la ingesta. El lavado gástrico y la emesis forzada están contraindicados debido a la lesión cáustica inducida. Entonces, ¿qué haríamos? Carbono activado. Paraquat es carbono activado. Lo antes posible. Y en ellos, en particular, yo les vacío cada 2 horas. Voy a hacer más recambios que lo que habíamos hablado ayer. En paraquat, si quieres sacarlo, es un riesgo-beneficio. Entonces, pero miren cuánto carbono activado voy a necesitar de antemano. Bastante, ¿no? Habíamos dicho ayer que para un paciente de 70 kilos usaría 70 gramos cada vez. Entonces, no es tan fácil conseguirlo y demás, pero si sabes que es una zona donde
se usa para paraquat, donde se puede llegar pacientes con intoxicación por paraquat, y tiene ya atroz que no tengas, que me digas, no, pero es que yo no sabía que iba a llegar un paciente así, ¿no? Tenemos que siempre estar previniendo que puede llegar. Entonces, ¿se puede dar también exposición por inhalación? Sí, pero es mínimo, no es tan alto como por la piel o por cuando se lo toma. Fíjese. El tratamiento en salas, otras, miren cómo está furosemida, ambroxol. Vamos a dar un resumen de todo esto al final, pero quiero que vean distintos protocolos que se los he ido sacando de varios libros. ¿Ya? Omeprazol, ketorol, tratamientos sintomáticos. Hay que darle para convulsiones, enjuagues bucales fríos. A ver, analizaremos este protocolo, que este es un protocolo que lo copió del Ecuador. Furosemida, ¿le daríamos? Sí, ahí dice, ojo con el daño renal, le pusieron inclusive en ese libro, o en ese protocolo ecuatoriano, pero no aquí. Pero yo le doy, si es que le han puesto Viazi. No, no me animaría tampoco. Ambroxol, yéndonos a este hecho que ellos quieren cuidar ciertos órganos, especialmente la parte respiratoria, no le daría Ambroxol, no es la idea. Omeprazol podría ser porque se ha generado quemaduras justamente en el estómago. Ketorol le darían, no, pues ya sería mucha cosa, ¿no? Ketorol darle a un paciente que sé que tiene daño renal. ¿Por qué va a tener daño renal? Porque está pasando por ahí todo el paraquat. Entonces no, ni por si acaso. Lorazepam sí podríamos darlo para justamente sedarlo un poquito. Enjuagues bucales. Pues vean que tendríamos que analizar cada uno y para sacar un protocolo propio. Otro, este es un protocolo colombiano. Ellos dan acetilcisteína. Y dentro de la lógica esta del proceso antiinflamatorio, ¿no? Furosemida, colchicina, propanolol, vitaminas, de igual manera yéndonos a este hecho de su poder antiinflamatorio que tiene y reconstructivo, ¿no? Que va justamente en contra de los tóxicos. Vitamina A, C y E. La hidrocortisona, justamente que también se usa y que también lo uso en el de Marix, ¿se acuerdan? Entonces esta podríamos decir que las únicas que podríamos dudar, la colchicina y acetilcisteína. Acetilcisteína tal vez no tanto, pero colchicina sí yo la dudaría, no la usaría, no le veo el porqué. Ustedes se acuerdan que lo usamos en gota, por ejemplo, ¿no? Para disminuir rápidamente el proceso inflamatorio. Pero acuérdense que la colchicina también tiene sus complicaciones, no la usaría. Ahora, aquí está justamente marcado para qué usan tantas vitaminas, ¿no? Vitamina E, vitamina C, B y demás, que es como antioxidante. Ahora, también se ha hablado bastante en estos últimos años de la terapia antiinflamatoria y también inmunosupresora, la combinación de la ciclofosfamida, de glucocorticoides, pero no han sido validados como tal. Hasta el día de hoy, lo único que está validado es el clostebol. ¿Ya? Entonces, no está validado. Lo que está validado, por ejemplo, es el de Marix. El de Marix se validó hace mucho tiempo. Pero dar glucocorticoides y ciclofosfamida se disminuiría demasiado el proceso de inmunosupresión muy, pero muy atroz y podría girarnos en contra. Acuérdense lo siguiente, si va a haber daño pulmonar por obesidad, está destruyendo sus alveolos, va a haber edema agudo de pulmón, se están dando cuenta, se va a llenar de líquidos sus pulmones, caldo de cultivo para bacterias, está hospitalizado. Por lógica nomás, ese paciente, si tú lo inmunosuprimes, pero pacientes por una infección intrahospitalaria. Terapias antioxidantes, ya se ha dicho, sí están validadas, darles vitaminas, multivitaminas en grandes dosis, sí. Solamente yo les doy, por ejemplo, complejo B, vitamina C, pero no uso yo mucho otras vitaminas, ¿no? Como la vitamina E, otras con vitamina A también, no. Y este es el protocolo, digamos, más estructuradito que tiene Colombia, justamente por la Universidad de
también se llama Univalle, si quieres saberlo, que es una de las universidades de Colombia, ya que realizaron justamente esto del nada por vía oral. Ellos mismos en su texto indican, nada por vía oral tal vez no sea lo ideal. ¿Por qué? Porque queremos que esté diluido mientras funcione el carbón activado. O sea, ¿qué significa? Que podríamos darle, o sea, no vaciar el estómago para empezar, ya, quedar bien claro eso. No le vamos a vaciar el estómago, más bien sobre lo que tiene le vamos a poner carbón activado. Pero aquí obviamente es mucha cautela. ¿Por qué? Puede ser que haya comido, que esté con el estómago lleno, y si tú le pones a 180 grados se va a broncoaspirar, ¿no? Entonces tiene que estar el paciente en Fowler o semi-Fowler. Estando en Fowler, semi-Fowler, ahí ahora nos la vamos a jugar, ¿ya? Obviamente controla signos vitales, como dice ahí, semisentado y demás. Y además, tenerse cuenta que no lo puedo intubar como en el órgano posgrado, ¿no? Ahí lo puedo intubar para que no haya complicaciones, y no lo puedo. Solución salina, ahí yo no comparto, saben ustedes, con la solución salina. Yo le daría el la N-acetilcisteína, les dije, no me hago lío de usar, porque no está demostrado que genere complicaciones de algún tipo en estos pacientes. Colchicina, ahí sí yo no les haría mucho caso. Sí lo vas a generar un inmunosupresor. Dexametasona versus hidrocortisona. Miren que yo le doy primero hidrocortisona a estos pacientes, porque quiero acción rápida, y después le puedo cambiar a dex. ¿Ya? Omeprazol, sí. Carbón activado. Ahí dice justamente cada 6 horas que le quieren cambiar. Como les dije, yo lo cambio cada 2 horas. Me ha ido mejor. Eso en base igual a un artículo publicado igual por colombianos que son los que más experiencia tienen en el manejo de paraguay. Cuando cuando un humano se intoxica por raticidas, no puede decir pues intoxicado por raticidas, suena hasta risorio. Se dice intoxicado por rodenticida. Hay de todos los colores, sabores y demás, ¿no? Todos han visto, en las calles venden por todo lado, ¿no? Inclusive aquí en el lado sur de Cochabamba, en la cancha y demás, van a encontrar todas las marcas habidas y por haber, tamaños y sabores y colores. Entonces, ¿dónde comenzó todo eso? Para empezar, en 1921 se reportó casos de hemorragia en bovinos, ¿ya? Producto de que estaban consumiendo trébol dulce. En el 41 se aisló el principio activo del trébol, que era el dicumarol. Químicamente es un 3,3-metilén-bis-4-hidroxicumarina. ¿Y qué es lo que hacía? Los rodenticidas anticoagulantes son sustancias derivadas de la 4-hidroxicumarina anticoagulante de primera generación, que es la warfarina. Y los de segunda generación, que son las superwarfarina, como son el brodifacum y el difenacum, y algunos otros derivados de los indam, ¿ya? Pero lo que es más barato es la warfarina. Pero ahora quiero que se imaginen este roedor, literalmente. Porque tú le des warfarina, pues obviamente que es pequeño su cuerpo y demás, kilogramo peso, estarías hablando de que esta cosita que se lo coma, que tenga warfarina, va a sangrar. Nosotros también sangraríamos, ¿no? Cuando nos dan warfarina, a los viejitos, al menos cuando nos dan warfarina, ¿no? Para anticoagularlos, no sangran. ¿Cuándo les va mal? Cuando se golpee. Pues estaríamos en espera de que este roedor le pase algo, que se caiga, que se golpee algo. Y por eso es de que los rodenticidas antiguos, si ustedes preguntan a los padres cuando han debido usar tal vez antes, los roedores era como que se lo comían y no les pasaba nada, ¿no? Y era como un engaño. Entonces empezaron a mezclar sustancias, ¿ya? Justamente empezaron a mezclar sustancias. Aquí están la mayoría, pero ya con que me hayan entendido que hay primera generación, segunda generación, que son las superwarfarinas, que es lo que más se está usando hoy en día, y las indandionas, que son raras, en Bolivia no hay, pero funcionan de la misma manera. Los warfarínicos son de baja toxicidad, debido a que se necesita una ingesta grande o una ingesta prolongada por varios días para poder ocasionar un efecto anticoagulante. Pero miren mucho, anticoagulante, no está diciendo que lo va a matar. Las superwarfarinas en cambio necesitan pequeñas dosis y sus efectos anticoagulantes son muy prolongados. Igualito, no lo va a matar. Pero entonces, ¿qué necesitamos para que lo mate? El carbamato. Pero vamos a llegar a eso. Hablando solo de la warfarina y superwarfarina, la absorción por la piel es baja. Más bien se absorben por el tubo digestivo a los pocos minutos de ser ingeridos, pero también por inhalación, metabolizado en el hígado por las enzimas microsomales hepáticas y eliminadas por el riñón y la bilis. La vida media de los de primera generación es de 35 horas.
y los de segunda 156 horas. Eso es lo que quiero que se den cuenta. Entonces, más o menos, si se ponen a pensar a los de primera generación, o sea, las warfarinas, ¿cuánto tiempo le estaríamos controlando? Casi un día y medio, ¿no? Pero a los de segunda generación estaríamos controlándole casi 6 a 7 días. No podemos descuidarlos ese tiempo. Ahora, esto también es interesante. Se elimina por orina y heces. A eso quería llegar. Lo mismo que es lo que hemos hablado. El otro se eliminaba más por orina. Este se elimina a la par por orina y heces. O sea, hay que igual forzar la orina, forzar su eliminación y, ¿se acuerdan? Por las heces, procinéticos y a la vez enemas. Entonces, ¿podemos ganarle a la intoxicación? Sí. La warfarina inhibe la 2,3 epoxirreductasa de la vitamina K y la quinona reductasa de la vitamina K. Ambos efectos inhiben a la vitamina K. La vitamina K es un cofactor, si se acuerdan, para la síntesis postribosomal de los factores 2, 7, 9 y 10. Estos agentes también aumentan la permeabilidad de los vasos, predisponiendo a hemorragia. ¿Ya? Entonces, la importancia de la warfarina, doctores, y de la superwarfarina va en ese tenor. Va a predisponer a hemorragia, pero no por eso le va a matar al roedor. Y ahora imagínense que nosotros nos hemos tomado justamente raticida, nos hemos equivocado y hemos tomado ese raticida. Nos estaríamos intoxicando con warfarina o con superwarfarina. Me tendrían que cuidar exactamente entre 1 a 7 días dependiendo cuál he tomado, ¿no? Pero ¿me voy a morir ese rato? No. Pero ¿quién sí se moriría? Imagínense que yo sea hepatópata, alcohólico, tengo hemorragias digestivas altas, tengo un CA de colon que siempre sangra, me han apuñalado justo en la esquina después de haberme tomado equivocadamente la warfarina, o sea, raticida. Entonces si hay un factor de riesgo extra que va a hacer que yo sangre, ahí sí me voy a morir. ¿Ver? Entonces tampoco es deleterio. Clínicamente predominan los sangrados en distintos sitios: epistaxis, gingivorragias, hematemesis, melena, hematuria, equimosis. En los casos graves puede haber hemorragia subaracnoidea, y ese es otro punto, o epidural. ¿Cuándo sangrarían esos dos? Cuando yo sea hipertenso. Mala suerte, yo soy anciano, soy hipertenso, y obviamente mis vasos están lesionados ahí arriba, y justo van a sangrar, porque tenía pequeños sangraditos y no se notaba, digámoslo así, ni en la tomografía, pero ahora voy a tener sangrados extensos. ¿Por qué? Porque justamente me han dado warfarina o me he tomado cigarros. Con los superwarfarínicos entonces se han observado daños neurológicos y cardiopulmonares por estos sangrados. El diagnóstico se hace en base a la historia clínica y la exposición. Ahora, esto de aquí que quiero que me entiendan: convulsiones de origen desconocido. ¿Por qué voy a convulsionar? Porque justamente ya soy un paciente predisponente. Soy hipertenso y obviamente ha sangrado algunos vasos ahí arriba, un aneurisma. Entonces, si ustedes tienen pacientes con convulsiones de origen desconocido, coma sin causa aparente, cuadros gastrointestinales de infección súbita, compromiso multisistémico de etiología desconocida, siempre piensen en intoxicación. ¿Ya? Manifestaciones clínicas de sangrado y disminución de la protrombina. Muchas veces decían en mi época los que me enseñaban toxicología de que tenéis que pensar en intoxicaciones en los jóvenes que son suicidas, por ejemplo. Pero también en los viejitos tienen que pensar, no porque sean suicidas los viejitos, sino porque se equivocan y se toman algo que no deberían. Obviamente laboratorialmente le van a pedir ustedes TPNR, tiempo de sangría, citoquímica para buscar hematuria, sangre oculta en heces, determinación de metabolitos de sangre. El paciente justamente va a estar sangrando, le vas a poder pasar vitamina K, sí, pero ya saben que no va a ser un efecto rápido. Pero si se ha tomado solo warfarina, no, tampoco necesitamos mucha cosa, ¿no? Solo es cosa que se interne unos 2 días, más que nada para controlar de que él no se haga ninguna lesión, ¿no? No esté cayendo el abuelito. Pero más no le voy a hacer nada, le voy a poner vitamina K, un suerito, lo básico le van a dar. Pero lo que pasa es cuando tiene sangrados activos. ¿Y ahora qué hago si es justo hepatópata o sea le han apuñalado, le tengo que operar, todo el show? Para eso tengo que entender a qué factores estoy lesionando, al 2, 7, 9, 10, ¿no? Con las warfarinas, superwarfarinas. Entonces, hay en nuestro medio, lo bueno es que sí, justamente por varias patologías hematológicas han llegado ciertos factores, entre ellos estos 4, que son el 6, el 7, el 8 y el 10, que hay en nuestro medio para la venta. Entonces, se puede poner estos factores
¿Por qué? Acuérdense que el plasma fresco congelado no tiene todos los factores. ¿Qué factores tiene? Tiene el 2, perfecto. Tiene el 5 y el 8. Pero los que necesitaba era el 2, 7, 9 y 10. No tiene el 7, 9 y 10. Entonces puedo darle aquí el 7 y el 9. ¿Están entendiendo? Es un falso error que siempre yo les recomiendo a mis residentes, de que cualquier cosa sangra, plasma, plasma, plasma. Y yo les digo, pero ¿para qué le quieres dar plasma? ¿Cuál es la importancia del plasma? ¿Acaso va a tener los factores que te está faltando? Tiene. Siempre hay que analizar qué le está faltando y para qué le estoy dando. Entonces en las warfarinas habría que dar justamente, cuando tienen sospecha de que se haya intoxicado, carbón activado. Le das carbón activado y, como dice aquí, purgante, ¿no? Hay que tratar de mejorar la eliminación. Yo les doy diuréticos y les doy justamente catárticos. Y obviamente le vamos a ver al paciente, les decía, por 24 horas como mínimo, sacándole análisis laboratoriales para ver, se lo mandaría a la casa cuando esté con un TP aceptable, por eso. En la superwarfarina, en cambio, no, lo voy a tener más tiempo internado, por lo menos 5 a 7 días. Aquí sí se me puede descompensar rápido, ¿no? Imagínense que sea anciano o que puede ser joven, pero los jóvenes son muy descuidados. Imagínense que se haga una cortada en la casa, yo le he mandado, no está. Igual es carbón activado, igual tengo que eliminarlo, tratar de darle diuréticos, catárticos, pero también lo más importante es hacer laboratorios de control más seguidos. Y con eso terminamos, pero antes de terminar, quiero que se den cuenta lo que he dicho. Es raro que hoy en día los plaguicidas solo tengan warfarina o superwarfarina. Las más de las veces tienen carbamato más superwarfarina o carbamato más warfarina. ¿Por qué? Porque hasta ustedes mismos, para comprar un raticida, ¿qué quisieran comprar? Un raticida que sabes que vas a comprar y que el roedor no se va a morir jamás, porque tiene que caerse, lesionarse, hacerse algo el roedor para morirse, o ser hipertenso, si es bueno, o la otra, que tenga carbamato. El carbamato, ¿qué va a hacer? Si se acuerdan lo que hemos dicho ayer, un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Como ellos literalmente corren, por decirlo así, todo el tiempo están en movimiento, va a empezar a convulsionar. Por la convulsión, obviamente, o se va a caer, o se va a lesionar, o lo obvio, su cerebro va a golpear contra su cráneo y va a tener hemorragias, ACVs hemorrágicos, hemorragias en todo lado. Entonces no va a parar, va a sangrar internamente o externamente y se va a morir. ¿Ya? Pero hoy en día, estas intoxicaciones por rodenticidas son el diario vivir. Háganse traer, consejo, siempre háganse traer el envase, se van a dar cuenta. Pero si son esos envases truchos, es más que seguro, casi que les doy mi vida, les apostaría, de que solo tiene superwarfarina, porque es caro el carbamato o los sueldos para preparar. Entonces, por eso les decía el otro día, de que esa marca campeón, la peruana, es carito, pero tiene carbamato más superwarfarina. Entonces ahí sí o sí sabes que tiene carbamato. Pero la mayor cantidad de las que venden aquí en la calle solo es warfarina o superwarfarina nada más. Inclusive es la warfarina pasada que a veces lo muelen y lo convierten en tabletitas con sabor para el dolor. Nada. Entonces no nos vamos a morir de eso, pero tenemos que tenerlos controlados, porque por mala suerte puede tener comorbilidades que sangren y ahí sí estamos.